país en lo que se refiere, ¿no es cierto?, a desastres y desastres naturales. La idea de este módulo es que nosotros podamos tomar algunas prebendas o cuidados para evitar que estos desastres naturales en nosotros se conviertan en una desgracia. Ustedes saben que, por ejemplo, el último aluvión que hubo en el verano en el Cajón del Maipo dejó a un montón de personas bastante desvalidas y en una situación crítica. Entonces resulta que cuando ocurren estos desastres naturales, aunque ustedes no lo consideren o las personas en general no lo consideran, es una alteración a la salud de la persona. Si nos retrotraemos al tercer año medio, acuérdense ustedes que el concepto de salud dice que una persona tiene que tener completo estado de bienestar físico, social y mental. Y cuando ocurre un desastre natural o un desastre que afecta nuestra vida, ¿no es cierto?, nos puede provocar daño desde la parte física, un accidente grave, por ejemplo, un daño social, porque, por ejemplo, se puede destruir mi casa, el entorno donde yo vivo, y, ¿no es cierto?, producto de eso venir una enfermedad mental, producto de la depresión, del estrés, que ese evento no provocado por nosotros indirectamente, nos va a cambiar o nos va a alterar nuestros ciclos de vida normales. Entonces, ¿qué vamos a ver en la unidad 1? Vamos a ver los riesgos socionaturales en nuestro territorio o en nuestro país. En todo caso, esto no es privativo obviamente de Chile, sino que esto ocurre en todos los lugares, chicos, chicas, donde hay acción humana sobre el entorno natural, ¿ya? Estos fenómenos naturales obviamente han ocurrido desde que la Tierra es Tierra, ¿no es cierto?, hace 4.000 millones de años atrás, pero una vez que la especie humana empezó a intervenir el ecosistema, estos desastres naturales se hicieron más evidentes o se hicieron más cercanos. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver en nuestra primera unidad? Analizar riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su contexto local, como aludes, incendios, sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros. Y evaluar las capacidades existentes en la escuela y en la comunidad para prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. O sea, esto tiene más bien por objetivo que las personas que se vean afectadas por este evento, cosa que en Chile no son muy extraños, sepan más o menos qué herramientas usar y cómo, ¿no es cierto?, sobreponerse a dicha eventualidad. Ya. Bien, entonces, ahí tenemos el objetivo. Acá yo le puse esta fotografía que es súper decidora. Seguramente ustedes conocen este lugar, lo ubican, lo han visto por ahí en alguna foto. Yo no, por lo menos. Yo tampoco. ¿No lo pueden ver? Yo no, profe. Yo tampoco lo he visto. Yo lo conozco. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién era esto? Es un hotel, ¿o no? Claro, este era el hotel de Pascal, no, ¿cómo se llama el hombre? Fangal. Pangal, en el Cajón del Maipo, antes de que hubiera la luz de tierra y lodo que los afectó. Ahí estaba, ¿no es cierto?, muy bonito, recién inaugurado, y acá podemos ver cómo quedó después de la luz. Y eso igual fue hace poco. Sí, pues esto fue en febrero de este año. Entonces no es una noticia antigua como otra. Entonces aquí nosotros podemos ver el efecto de la naturaleza, ¿no es cierto?, sobre algo que construyeron los hombres con una finalidad en particular. Pero aquí, ¿no es cierto?, el error que cometieron estas personas fue que construyeron en un lugar no habilitado para la construcción. Pero resultó que como hacía muchos años que no llovía en este sector o sea, llovía, pero no en forma exuberante como habitualmente lo hace, ellos construyeron en una bajada de quebrada, entonces resulta que obviamente las aguas tomaron su cauce natural, el que habitualmente usan para bajar de la montaña, y ellos habían construido justo en el paso de esa
de ese alumno. Entonces ahora vamos a ver un pequeño video, cortito. A ver, espérenme. Vamos a ver si lo lee porque de repente el PowerPoint se pone medio pesado. No, no lo quiere leer. Entonces, vamos a ver ahí en YouTube. Más fácil. ¿Lo están viendo, chicos, chicas? Sí, profe. ¿Lo están escuchando? No. Solamente se ve la imagen. No, Se ve la imagen de desastre socionatural. Se ve tu PPT. Espérame. Estos son eventos que me suceden a mí habitualmente con el computador, ustedes saben. Vamos a dejar de compartir. Uy, tengo tantas cosas aquí. Tengo muchas ventanas abiertas, eso no lo tienen que hacer ustedes. Profe, como que se le quedó pegar la pantalla, Sí, porque siguen los desastres socionaturales. sí, se pegó la pantalla, espérame un poquito. Uy, computador, voy a tener que comprar un computador nuevo. Porque este computador ya parece que quiere que lo jubile. ¿El con el que siempre tiene problemas? Sí, lo que pasa es que ya tiene mucho tiempo de uso, entonces las cosas hay que llevarlas al técnico. Y uno siempre se está haciendo el leso con llevar las cosas al técnico. Espérenme un poquito. Disculpen, chicos. Está acá. Aunque digo que los computadores no están nada baratos. Ya, ahora sí, les voy a compartir esto. Si es que el computador quiere, por supuesto. Bueno, las cosas se echan a perder, ¿por qué vamos a hacer? Ya, este es. Ahora sí. Hemos podido. ¿Lo están viendo ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Ahora sí, vamos con el video. La decisión de vivir en un lugar siempre tiene varias implicancias con respecto a las posibilidades que brinda el lugar de acceso a bienes como el agua, tierra fértil o incluso un clima que sea adecuado para el normal desarrollo de la comunidad. Por lo mismo, es muy importante siempre visualizar cuáles son los riesgos que implica vivir en determinados lugares. Una de las consecuencias de no tener conciencia de ellos son los llamados desastres socionaturales. Sumado al calentamiento global, el lugar en el cual elegimos vivir tiene que ser pensado, dado que la naturaleza muchas veces se puede comportar de una manera que no siempre podemos haberla previsto, y al final puede causar un desastre para la comunidad. En este video queremos explicarte qué es un desastre socionatural. Además, queremos brindarte algunas herramientas que te servirán para analizar qué factores y elementos son necesarios para la organización de la comunidad en algún lugar determinado. Para ello, queremos mostrarte el ejemplo de Puerto Saavedra, una ciudad a la costa de Temuco, que ha tenido que lidiar con un fenómeno de desastre socionatural. Los desastres socionaturales son fenómenos que pueden ocurrir o bien por la acción de la naturaleza y que tiene implicancias en los poblados donde la gente decidió vivir, o también pueden ser fenómenos provocados por la población humana, que tiene repercusiones en la naturaleza y por lo tanto la comunidad humana asentada en ese lugar. Ahora vamos al caso. No cabe duda que el hecho de mayor trascendencia en la historia de Puerto Saavedra fue la ocurrencia del terremoto y maremoto del año 1960. Dicho suceso aún se encuentra vigente dentro de los recuerdos de sus habitantes, siendo común poder oír comentarios que hacen alusión a cómo era el pueblo antes de que se produjera la salida del mar, ya que tras la ocurrencia de dicha catástrofe se produjeron grandes cambios dados los niveles de destrucción alcanzados. El terremoto que se produjo a las 14:55 horas tuvo una intensidad de 9,5 grados en la escala de Richter y una duración que alcanzó los 10 minutos.
Primero fueron unos temblores. Vinieron 3 temblores. Uno a las 6 de la mañana, el otro como a las 2 de la tarde y el grande que sacó el mar a las 3 y tanto. Así, desesperados, llegábamos a gritar. Toda la gente lloraba. A cada rato temblaba y se abría la tierra. Las casas quedaron aquí, por toda esta orilla de los cerros. Con el paso de las horas y al poder observar las dimensiones que alcanzó el maremoto, las personas fueron trasladadas a albergues que se crearon en Carahue y Nueva Imperial. Hasta ese entonces, Puerto Saavedra se emplazaba como un puerto fluvial que contaba con gran cantidad de servicios, tales como Banco Estado, Correos de Chile, Juzgado del Crimen, Hospital, además de grandes tiendas comerciales, hoteles y existiendo inclusive fábricas de elaboración de conservas y otros. Puerto Saavedra era un lugar de comercio, esto básicamente por ser un puerto, al cual llegaban vapores que traían y llevaban productos desde y hacia otras ciudades. El maremoto, sin embargo, cambió abruptamente la geografía de este puerto y con ello alteró el desarrollo que hasta ese entonces se había producido. El cambio más significativo y de mayor importancia fue el cambio en el acceso al mar, que trajo como consecuencia directa el fin del comercio y transporte fluvial existente. Sumado a esto, la destrucción de las casas y edificios públicos llevó a que se creara y comenzara a construir un nuevo Puerto Saavedra. Esta vez el río Imperial y el mar de sus costas solo serían un atractivo balneario para turistas. Ahora, apliquemos lo que hemos aprendido. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias para la población luego de haber vivido un maremoto y terremoto al mismo tiempo? Luego, comparemos la situación de 1960 con la del terremoto del 2010. Lee la siguiente nota sobre el terremoto de 2010 e identifica cuál fue el mayor riesgo y preocupación que tuvo la gente aquella noche. ¿Por qué este fenómeno pudo haber sido un desastre socionatural? En síntesis, un desastre socionatural puede tener 2 caras. A. Estos fenómenos pueden ser provocados por la naturaleza, afectando a la gente. B. Pueden ser provocados por el desconocimiento o displicencia de las autoridades y ciudadanía, provocando daños en la naturaleza y, como consecuencia, a los lugareños. En el caso que te presentamos, el de Puerto Saavedra, el desastre socionatural ocurrido tras el terremoto y maremoto de 1960 claramente muestra cómo la naturaleza puede arrasar con un poblado humano, no solo llevándose muchas vidas y dejando en el piso miles de hogares, sino que también puede transformar toda la actividad comercial y/o productiva del lugar. Bien. Entonces, chicos, ustedes pueden ver en ese video de introducción en qué consisten los desastres socionaturales, ¿cierto? Los desastres socionaturales son aquellos eventos de la naturaleza, como el terremoto que les mostraba ahí, y que van afectando a las personas en su proceso de vida, ¿ya? Entonces, nosotros en Chile, por las características que yo les decía, somos un país que tenemos tendencia a tener desastres naturales, como los grandes terremotos. Bueno, ustedes pudieron vivir el terremoto del 27F, donde, ¿no es cierto?, prácticamente llegamos a los 9 grados de la escala de Richter, que implicó un cambio en la geografía del país. De hecho, hasta en la disponibilidad o la disposición del planeta, ¿no es cierto?, se movió un par de grados el planeta en su eje central, lo que se supone es uno de los factores que ha modificado el clima en muchas partes. Entonces, cuando hablamos de un riesgo socionatural, vamos a indicar que es un riesgo que sufren las personas frente a la naturaleza de acuerdo al lugar donde uno emplaza sus lugares de vida. Acá en Santiago o acá en la Florida, por ejemplo, tenemos un emplazamiento que está ahí en la quebrada de Macul, donde la gente insiste en construir en esa quebrada, pese a que hace un par de años atrás hubo ahí una luz, ¿no es cierto?, y vino un arrastre de agua que se llevó las casas, la gente y todo. Pero una vez que la gente se olvida de lo que pasó en ese lugar,
vuelven a construir en el mismo sitio, ¿no es cierto?, haciendo caso omiso a lo que a veces la misma autoridad o ¿no es cierto?, lo que los sistemas de prevención de riesgos en la población dicen. Incluso tenemos, ¿no es cierto?, aquí una falla geológica, la falla de San José, ¿no es cierto?, que también se supone no debiéramos construir dentro o cerca de esa falla geológica, pero la verdad es que en el momento de los que hubo, uno mira más bien la casa y no mira dónde está emplazada, y después tenemos que tolerar los efectos de que ocurra cualquier evento natural en ese sector. Como les decía, los riesgos socionaturales se han ido desarrollando a medida que la población, ¿no es cierto?, o los seres humanos hemos ido colonizando los distintos ecosistemas sin mirar o sin medir los riesgos que puede implicar vivir en un lugar determinado. Habitualmente elegimos el lugar o por el paisaje, que el paisaje es bonito, o porque, ¿no es cierto?, el lugar es cómodo o porque tiene libre acceso a otros sitios. Pero tenemos que considerar que la naturaleza, chiquillos, como reza el dicho, siempre sigue su curso. Entonces, dentro de los riesgos socionaturales tenemos, por ejemplo, las inundaciones, que en Santiago cuando llueve un poquito, ustedes saben, nos inundamos al tiro. Los grandes incendios, como los que ocurren cada verano en Valparaíso, y en la zona de la quinta región, sexta región, ¿no es cierto?, la quema de bosques. Tenemos aquí los aludes, o, ¿no es cierto?, las bajadas violentas de nieve en la montaña. Tenemos las erupciones volcánicas, ni hablar de los volcanes acá en Chile, Villarrica, Chaitén, San Pedro en el norte. Algo que no es muy frecuente, pero que está empezando a ocurrir en Chile producto del cambio climático, son los tornados, ¿no es cierto?, o pequeños huracanes que afectan especialmente en la zona sur del país, los tsunamis o también marejadas de gran intensidad. En Valparaíso hace un par de años, si ustedes se recuerdan, hubo una gran marejada que destruyó prácticamente la avenida del Mar en Viña y en Valparaíso, entrando el agua hasta los departamentos de los edificios que han construido ahí. Tenemos grandes tormentas de viento y de arena. En el norte se han producido estas últimamente con mayor frecuencia, especialmente en el desierto de Atacama, donde vientos de hasta 200 kilómetros por hora afectaron a una zona, cambiando totalmente la geografía del lugar. Tenemos obviamente nuestros famosos terremotos, nosotros somos famosos por los terremotos. De hecho, hay mucha gente que no quiere visitar Chile por miedo a los terremotos, pero yo creo que no hay nada mejor que disfrutar un buen terremoto, chiquillos. Hay que mirarlo desde el punto de vista científico. Cuando hay un temblor, ustedes dedíquense a observar qué es lo que sucede, porque eso es lo que nos indica que las placas tectónicas sobre las cuales nosotros estamos viviendo se están organizando y nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que si la placa se está metiendo una bajo la otra, el terremoto es de abajo hacia arriba, porque la está empujando. Es como si hiciera esto. Y cuando el terremoto es ondulante, significa que la de arriba está pasando por la de abajo. Por eso el terremoto es ondulante. Entonces, si ustedes observan ese fenómeno, van a poder indicar si una se está metiendo debajo o la otra está pasando por arriba. Por ejemplo, el terremoto de 1985, la placa pasó por arriba, porque la Tierra se hacía así. Y el del 27F, la placa pasó por debajo, porque la Tierra subió, o sea, se levantó. ¿Ustedes creen que eso yo lo aprendí porque soy curiosa? No, eso me lo dijo un profesor en la universidad una vez. Me dijo, tenemos que aprender a aprovechar los desastres naturales que hoy nosotros tenemos, porque no, por ejemplo, los europeos jamás tienen un temblor. Por eso cuando vinieron no se cree que había un evento, una asunción de un presidente, ya había en españoles, franceses, alemanes acá en Chile. Después del 27F, estaban todos asustados en el Congreso porque, ¿no es cierto?, eso se venía como una coctelera y ellos lo único que querían era salir arrancando. De hecho, al día siguiente todos se fueron. Pero hay que disfrutar los terremotos, chiquillos, yo lo encuentro muy divertido. Y por supuesto, ¿no es cierto?, los aludes y derrumbes de las montañas
a los cuales también nosotros estamos expuestos, como la fotografía anterior que yo les mostraba del restaurante de Pangal, que quedó totalmente sepultado en el barro, producto, ¿no es cierto?, del desplazamiento de las tierras sueltas de la montaña. Entonces, los desastres socionaturales, como los tenemos acá, tenemos algunos ejemplos como la deforestación en el sur o las sequías en el norte por el uso de las aguas, ¿no es cierto? Son ejemplos de riesgos socionaturales que tienen un factor natural. Habitualmente estos factores naturalmente ocurren, la deforestación ocurre y la sequía también ocurre, pero cuando es en forma natural no es tan destructiva como cuando es por acción humana, ¿ya? Ahora, habitualmente cuando es por acción humana, los humanos solemos destruir completamente el ecosistema, no dejando oportunidad para que este hábitat pueda volver a recuperarse. Y acá, por ejemplo, en la zona norte, los acuíferos de la zona norte han sido socados totalmente, por lo tanto, se ha ido perdiendo la flora y fauna natural del sector, generando una zona desértica. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que dejan condiciones propicias, por ejemplo, si aquí hay una lluvia de gran intensidad, para que se arrastre la tierra suelta, ¿no es cierto?, en ambos aspectos, generando aludes de barro, ¿no es cierto?, aluviones y otro tipo de desastres naturales. Si bien es cierto, son desastres naturales, pero a su vez, ¿no es cierto?, con una gran ayuda de la acción humana. Por eso se llaman socionaturales. Si bien ocurren naturalmente, se identifica su efecto por la acción humana sobre el ecosistema, sobre el hábitat. ¿Ya? Entonces, en resumen, los eventos socionaturales son acontecimientos que ocurren alrededor de los seres humanos, en los asentamientos urbanos, por ejemplo, o en los asentamientos rurales, y tienen como escenario el ambiente natural y afectan a la vida del ser humano y su entorno de forma cotidiana o inesperada. ¿Ya? Obviamente nadie sabe cuándo va a ocurrir un terremoto, una luz o una tormenta. Bien, entonces tenemos clasificación de los eventos socionaturales. Los eventos socionaturales se pueden se pueden clasificar en naturales y antrópicos. Los naturales, obviamente, son los que habitualmente ocurren en la naturaleza y son producidos por las fuerzas naturales. Mi perro está trabajando. Colombia. Cállate. Perdón. Colombina. Bueno. Ustedes pueden ver que yo tengo un control absoluto sobre mi mascota. Colomba. Entonces, los naturales, como su nombre lo dice, son producidos por la fuerza de la naturaleza, como los terremotos, las inundaciones, la erupción volcánica, los tsunamis, los derrumbes, etc. ¿Ya? Ahí nosotros no tenemos... Sí, ustedes son como las mascotas, eso es verdad. Entonces, estos fenómenos naturales, obviamente nosotros ahí no tenemos ninguna opción, solamente los tenemos que sufrir, padecer y soportar, ¿ya? O sea, nosotros no tenemos nada que hacer si va a haber un terremoto. La única opción sería cambiarnos de casa de un lugar para otro, pero no podemos hacer eso. Y los antrópicos son cuando son provocados por el hombre, como los accidentes de tránsito, incendios, derrames de petróleo, tóxicos o químicos. O sea, cuando hablamos de factores antrópicos, esto viene de antropomorfos, chiquillos, de la palabra que incluye a los seres humanos dentro de esta actividad. Siempre que vean ustedes con la característica o con la acepción antrópicos, se refiere a la especie humana o a los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de los factores antrópicos, hablamos de todos los efectos que ejercemos nosotros como especie sobre el ecosistema o sobre nuestras actividades cotidianas.
Por ejemplo, la pandemia sería un factor antrópico, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue causada por el contagio de personas que llegaron al país con el agente patógeno. Por ejemplo, ese podría ser un efecto antrópico súper actual. Otro efecto antrópico, los accidentes de tránsito, como el accidente que mostraban ayer en la tele, ¿no es cierto?, donde un niño chocó en una moto chocó con un auto por ir a exceso de velocidad. Ese es un accidente antrópico también. Los incendios, bueno, aquí en Valparaíso los tenemos en evidencia, ¿no es cierto?, que hay gente que se dedica en verano a generar incendios forestales porque tienen ciertas anomalías mentales o van a ganar algún recurso económico. Dicen, por ejemplo, que muchos de los incendios de los bosques nativos son para que después la inmobiliaria puedan construir en esos lugares casas o departamentos de veraneo o de relax. Bueno, acá en Quintero, los que hemos visto las zonas de sacrificio, los derrames de petróleo y tóxicos que se expanden al ecosistema, ¿no es cierto?, o sustancias químicas, por ejemplo, como las centrales termoeléctricas, que liberan al exterior una serie de productos o micropartículas que contaminan y enferman a la población. Entonces, como les decía yo, las condiciones socionaturales no tienen que ver solamente con la naturaleza, sino que también tiene que ver cómo se comportan los seres humanos o la población dentro de un ecosistema o dentro de un hábitat que en un corto, mediano o largo plazo pueden afectar su vida cotidiana, ¿ya? Y a su vez, al afectar su vida cotidiana, obviamente también afectan al ecosistema, porque cuando hay un derrame de petróleo, por ejemplo, en una bahía, o hay un gran incendio forestal como el que ocurrió hace un par de años atrás, donde, ¿no es cierto?, se quemaron grandes hectáreas de bosque y llegó la contaminación, incluso la nube de humo y ceniza llegó hasta Santiago y más al norte. De hecho, hasta en Serena se podían ver, ¿no es cierto?, las nubes amarillentas de hollín y polvo que se generó en ese incendio. Entonces, no es solamente que el evento socionatural ocurra en el momento, chicos, sino que también trae efectos a futuro, tanto en el ecosistema como en la salud de las personas. De hecho, producto del terremoto del 27F, todavía hay individuos que apenas sienten un temblor, ¿no es cierto?, salen arrancando y salen corriendo del lugar donde ellos están. ¿Y qué pasa en nuestro país con los desastres socionaturales? Bueno, aquí nosotros tenemos algunas fotografías que nos muestran desastres socionaturales que habitualmente ocurren en Chile, terremotos, el incendio de Valparaíso, así se veía, ¿no es cierto?, desde Valparaíso, fotografías de los bosques que se estaban quemando, la erupción del volcán Chaitén. Recuerden que la erupción del volcán Chaitén, los chiquillos, destruyó totalmente el pueblo y cambió la geografía de la zona. El terremoto que ocurrió en Coquimbo, ¿no es cierto?, en septiembre, hace un par de años atrás. La varazón que hubo después del terremoto del 27M, del 27, sí, por el tsunami que afectó la zona sur. Y me van a creer que estas personas volvieron a construir en el mismo lugar. Volvieron a construir las casas y las viviendas en el mismo sector, sin tomar en consideración que la zona sur chilena es muy apta para esos eventos. Y los recurrentes incendios, ¿no es cierto?, en la zona de Biobío y todo ese sector. Entonces vamos a trabajar en esta unidad con